se celebra hoy 28 de septiembre porque se definió en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990. La Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino, que son la primera causa de muerte en las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Así que, bueno, ese sería el motivo por el cual nos reunimos todos los 28 de septiembre. Acá en La Plata se va a hacer una convocatoria. En minutos más estaremos en conversación con algunas de las coordinadoras del evento. Te cuento también que el 28 de septiembre se recuerda lo que se intenta con plasmarlo en una fecha. Se le recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones por abortos. La cifra anual de abortos se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Esta cifra asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de 4 millones. Recordaba también, el otro día escuché de que, bueno, en Uruguay está despenalizado el aborto y que me contaban quienes han hecho una experiencia allá, que para vos ir allá en Uruguay a practicarte un aborto, o sea, estar allá y no continuar con el embarazo no deseado, te hacen una serie de, no sé si sabías vos, pero te reúnen a vos con un montón, a vos mujer que estás embarazada y que no querés continuar con ese embarazo, te reúnen con un montón de médicos, especialistas, psicólogos, diferentes ramas de la medicina, y te dicen todas las complicaciones o todas las preocupaciones que vos debés tener para hacerte un aborto. En realidad escuchaba un chiste al respecto, que lo quiero traer porque me parecía muy ingenioso, esto de qué sucedería si también cuando una quiere continuar con un embarazo se nos reúnan un montón de especialistas y nos digan todas las complicaciones que puede tener continuar con un aborto, con un embarazo que se desea, ¿no? Como en un país donde se despenalizó el aborto, y ahí está la diferencia entre la despenalización y la legalización, cuál es el cómo de cómo se desarrolla esa ley, aunque sin duda es progresiva y sin duda es un ejemplo y un antecedente importante para la región, tiene estas particularidades. Y también se meten de frente, por el costado, por distintas aristas de lo que implica el decir la legalización del aborto, el sentido común reinante a la hora de la discusión de esto de decir, bueno, sí, pero vos estás matando a una persona, ¿sí? Decidís abortar, por un lado, que es una respuesta o una afirmación que suele surgir constantemente a la hora de plantear este tema, y por otro lado claramente no podemos negar cuál es el rol que incumple la Iglesia al momento de comenzar a debatir lo que implica la legalización del aborto. Sí, tengamos en cuenta que cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, el 95% en países en vías de desarrollo, o sea, en esta zona en la que nosotros vivimos y para los cuales algunos nos nombran en vías de desarrollo, los cuales son responsables de 1 de cada 8 muertes maternas. Y acá es cuando empezamos a hablar de salud pública, ¿no? Porque hasta qué punto es saludable que el aborto sea ilegal, que sea clandestino, cuando arroja a un montón de mujeres, la mayoría de ellas pobres o no teniendo las posibilidades de abortar a veces en una clínica privada, arroja a la muerte a muchas mujeres jóvenes. Incluso también se piensa en esto a mujeres que son cabeza de familia, que no pueden sostener otras bocas que alimentar, que a veces esos niños tampoco, que pierden a su madre. Es un tema que tiene muchas consecuencias a la hora de pensarlo, y también es un tema en el cual intervienen diversos sectores. No por casualidad en nuestro país no se ha aprobado esta ley, y no es que no se ha aprobado porque ni siquiera se ha presentado un proyecto, si se quiere, en el lugar donde hoy por hoy se aprueban las leyes en este sistema en el cual hoy estamos viviendo, sino también no se aprueba por una clara voluntad política de varios sectores que influyen a la hora de pensar de qué manera legalizar el aborto. En ese sentido, por eso traía a colación lo de la Iglesia, cómo implica
su protagonismo en esta discusión, y también el resto de sectores conservadores que dicen, no, bueno, está bien, que en otras palabras te dicen, en todo caso decido yo por el cuerpo de la mujer y no vos por tu cuerpo. Esa es una discusión que surge y mucho, y que si bien se ha ido avanzando a lo largo del tiempo a la hora de plantear esta discusión, no implica necesariamente que en el horizonte cercano se traduzca por fin en esta aprobación, si se quiere, de la legalidad del aborto. Sí, en ese sentido, y celebrándose hoy esta fecha, celebrándose que es más una conmemoración y también un debate que intenta instalar esta necesidad. Hoy en la Cámara de Diputados, la diputada Miriam Bregman reclamó por el tratamiento del proyecto sobre aborto legal y habló de una masacre lenta que ocurre en nuestro país. Bueno, me parece como interesante esto de que un poco recién lo decíamos, el tema de las cifras, que las cifras empiezan a perder sentido si las nombramos así nomás, pero empiezan a cobrarlo cuando pensamos en todas las complicaciones que tiene que pasar una mujer por abortar. Pensemos en el caso de Belén, que también tratábamos acá en este programa, el impacto que tuvo, que fue a un hospital por sufrir un aborto espontáneo y fue inmediatamente encarcelada, o sea, terminó en una prisión por algo que ella en principio no cometió, y que la justicia se expidió rápidamente ante un caso de estas características, siendo que después hay un montón de otros casos para los cuales demoran años, pero a la hora de culpabilizar a una mujer porque supuestamente se había inducido un aborto, la justicia se expide muy rápidamente. Tiene esos vericuetos y esas decisiones que dejan mucho que pensar, incluso al momento de afirmar que básicamente, bueno, la justicia no quiere que se produzcan abortos. También cuesta horrores para quienes proponen la figura de aborto no punible y tienen que dar explicaciones por cada y una de las situaciones que han atravesado para lograr por fin ese aborto del embarazo no deseado. También es otro tema a tener en cuenta, que si bien se practica en distintos sectores de nuestra provincia el aborto no punible, tampoco es que garantiza en todos los casos que eso se desarrolle, porque también queda a la interpretación de el juez o la jueza que te toque, ¿o no? Sí, yo recuerdo un caso que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que una mujer comprueba la violación por la cual se le permite el aborto no punible, pero demora tanto las cámaras en expedirse que las diferentes organizaciones que elaboran la temática de género le pagan su aborto, la interrupción de su embarazo, en una clínica privada. Distintas problemáticas que surgen a lo largo de la discusión del aborto. Bien, ahora estamos en comunicación con Julia Galizzi, que es una de las coordinadoras e integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Te saluda Yelén de Avispando el Agitero. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por allá? Bien, bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, un poquito lejos, pero bien. Bien, hace un ratito estábamos como historizando lo que es el aborto legal, lo que es el 28 de septiembre, y queríamos saber qué es el 28 de septiembre para la ciudad de La Plata. Bueno, hoy es un día igualmente que es latinoamericano, digamos, y del Caribe. Y bueno, acá en la ciudad de La Plata hoy vamos a movilizar por la despenalización y legalización del aborto. Y como La Plata es la capital del país, es bastante central, digamos, porque nosotros venimos haciendo una denuncia constante al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por el incumplimiento de programas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, desde entregar anticonceptivos hasta realizar abortos. Así que es bastante importante la movilización de hoy. Hola Julia, te saluda Andrés. La consulta tiene que ver cuáles son las consecuencias de no contar con la legalización del aborto para las mujeres. Y las consecuencias más extremas, se podría decir, son las muertes por abortos clandestinos.
que terminan siendo inseguros para la salud de las mujeres, para la salud de cualquier persona que se lo practique. Por eso nosotras denunciamos que la prohibición del aborto, la criminalización de quienes se lo practican, no impide que se realice, ¿no? Como un poco respondiendo a los mandatos católicos y también del Estado, que se niega a legislar en ese tema de salud pública, sino que lo único que hace es llevar a la clandestinidad la decisión de las mujeres y de toda persona a interrumpir un embarazo no deseado, que van desde recursos caseros, digamos, en cualquier situación, hasta realizarse un aborto en una clínica privada, que más allá de que pueda llegar a contar con algunos insumos higiénicos o condiciones mínimas de salud, sigue siendo peligroso porque es clandestina, digamos, porque está prohibido. Y además porque ninguna clínica privada llega a las condiciones, digamos, básicas de salud de cualquier hospital público, digamos, ¿no? A propósito de mandato católico, como bien decías, ¿cuál es la relación que tiene la Iglesia con este debate? Y particularmente aquí en La Plata, sobre todo con las expresiones que ha tenido a lo largo de la historia el Monseñor Aguer aquí. ¿Cuál es la influencia que tiene entonces la Iglesia en este debate? Y la Iglesia tiene influencia en todas las políticas estatales, digamos, de distintos gobiernos, porque no es un Estado laico, así que desde hasta la salud la Iglesia interviene. Puntualmente en el tema del aborto, esto que decía anteriormente, como el mandato de que toda mujer debe ser madre, sirve para poner trabas en el Congreso Nacional de la ley que estamos presentando desde el 2005, desde la campaña por el derecho al aborto, y también con un fuerte lobby de lo que significa, ¿no?, la interrupción voluntaria de un embarazo. La Iglesia lo que sigue diciendo es que todo ser humano, desde la concepción existe el ser humano, que bueno, es también algo de lo que habla la última reforma del Código Civil, y en ese sentido es como que la discusión y la lucha también, que nosotras haciendo muchísimos años, se vuelve como una discusión entre quién está más a favor de la vida, ¿no? Y nosotras siempre decimos que la campaña tiene más de 10 años y que lucha fuertemente por la vida de todas las mujeres que se mueren por abortos. A ver, Julia, si podés ubicarte un poquito porque estamos perdiendo la señal. Ahí te escuchamos un poco mejor, creemos. Joya. Decía que es un movimiento federal por la vida de las mujeres, por aquellas que se mueren por abortos clandestinos y que también no se sienten, digamos, seguras, porque hay una ley penal que las criminaliza para decidir sobre sus propios cuerpos. En ese sentido, por ejemplo, hoy en el Congreso Nacional hay dos que nunca se discutió en ninguna comisión, esperemos que este año sí sea, y hay otro que está presentado por una organización que se autodenomina de Provida, que lo que habla en un punto sobre el aborto es que las mujeres que están embarazadas producto de una violación sean becadas y como que reciban algún tipo de dinero para seguir llevando adelante y hasta la finalización de ese embarazo, y que después den a ese bebé. Julia, ¿qué? En el marco de que el aborto aún no es legal, aquellas mujeres pibas que quieran iniciar un proceso más allá de lo complejo que implique o no sepan qué hacer con lo que están transitando, ¿dónde deben dirigirse o dónde pueden buscar información? ¿Para realizarse un aborto? Claramente, o para buscar asesoramiento al respecto. Hay algunas de pre y posaborto, en Senado funciona una, pero me parece que también como lo más también ha construido mucho
por muchos años el movimiento feminista son el socorrismo, digamos, que es un movimiento que está dentro de la campaña. Está acá en La Plata la Consejería Decidimos, que la podemos ver en Facebook, el número de teléfono que no lo recuerdo, y esas son compañeras que acompañan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Y también hay mucho material por internet, pero bueno, también quienes que no tienen acceso a internet, es a las que nosotros también tratamos de llegar con este tipo de movilización y con la difusión. Julia, ¿qué opinión te merece esto de la campaña que sale a decir esto de ni muertas ni presas? Un poco adelantamos lo que fue el caso de Belén, que por suerte movilizó a amplios sectores. No sé qué opinás al respecto, esto de ni muertas ni presas, o sea, es como si fuera una consigna nueva que me parece interesante. Sí, y logra sintetizar un poco la lucha actual por el derecho al aborto legal, porque solo las mujeres o morimos en manos de abortos inseguros, clandestinos, o somos denunciadas por profesionales de la salud o por policías y condenadas por la justicia, ¿no? Como el caso de Belén. Así que es también como una denuncia del estado actual en el que el Estado nos deja a las mujeres que queremos interrumpir un embarazo que no deseamos, porque no deseamos ser madre en este momento, por las cosas que quieran. Y bueno, y sirve también como para plantarse un poco, ¿no?, frente al Congreso Nacional, para que de alguna vez por todas discuta el proyecto de ley. Bueno, por último, Julia, si nos podés dejar la invitación a las actividades que se están realizando hoy. Bueno, en este momento estamos realizando una radio abierta en las calles 7 y 50, y a las 18 horas vamos a movilizar a Gobernación. Las consignas son aborto legal, seguro y gratuito, anulación de la condena de Belén, educación sexual integral en todas las escuelas, aplicación de los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo que están aprobados por el Ministerio de Salud pero que no se aplican, y separación de la Iglesia del Estado. Así que esperamos que se puedan acercar todas las personas de la ciudad y que se sigan sumando también a la lucha. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Bueno, gracias a ustedes. Ahí pasaba la palabra entonces de Julia Galicia, integrante de la campaña nacional por aborto legal, seguro y gratuito.